disidentes de las FARC, cada vez muestran más poderío en el plateado. Los hombres que están al mando de Iván Mordisco utilizaron drones para lanzar 6 granadas contra la fuerza pública. Hay 3 militares heridos y ese tema de que están atacando con drones es el gran miedo, lo que pone en riesgo la cumbre de las Naciones Unidas, la COP16. En Suárez, que es el pueblo de la vicepresidenta Francia Márquez, hostigaron la estación de policía. En Cajibío, los señores de Mordisco atacaron con ráfagas de fusil a los soldados que estaban acompañando allí un caserío en zona rural. Todos estos ataques pasan en Colombia y solo merecen un trino del presidente Petro para ordenar más operaciones militares en el Cañón, en el Valle del Micay, y cerrar definitivamente, dice, la puerta a un cese al fuego con las disidencias. Un trino nada más. Anoche hubo Consejo de Seguridad, anuncian una recompensa y anuncian más hombres para el occidente de Colombia. Y atención, en un comunicado esta mañana el Ministerio de Hacienda está desmintiendo la versión del bloqueo de los 14.000 millones de pesos para la gasolina de vehículos del ejército colombiano. Versión, Ricardo, que había salido del mismo ejército, de una circular del ejército colombiano. Néstor, hay un documento firmado en las últimas horas por un general de la República, por el general Leonel García López, jefe del Departamento Logístico, en donde habla efectivamente de que queda congelado ese rubro de 14.000 millones de pesos. O sea, el ejército lo denuncia, el Ministerio de Hacienda inusualmente lo desmiente. El documento es del Comando General de las Fuerzas Militares. Como el ejército está sintiéndose tocado, de pronto esta es la reacción o corrección desde el Ministerio. Le leo lo que dice. Dice así: respetuosamente permítome informar a esos comandos que, teniendo en cuenta el bloqueo realizado por el Ministerio de Hacienda de la apropiación disponible de transportes, donde fueron reducidos aproximadamente 14.000 millones de pesos destinados a la compra de combustible de partida fija del segundo semestre del 2024 para los vehículos del Ejército Nacional, el Departamento de Logística no realizará más apoyo de combustible de las solicitudes que llegan por intermedio de mi general segundo comandante del Ejército. De pronto el Ministerio de Hacienda está corrigiendo el rumbo. Obviamente sería muy grave cortar el chorro de los combustibles en época de guerras. Sería pues otro ingrediente seguramente inaceptable para el gobierno. Desde el Ministerio de Hacienda, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, aclara el Ministerio de Defensa que no existe recorte de presupuesto en materia de combustible para este sector, refiriéndose al sector defensa. Todo esto luego de que se conociera, como mencionaba Ricardo, una circular del Departamento de Logística del Ejército para todos los comandos, donde hablan del bloqueo realizado por el Minhacienda de la plata disponible de transportes, donde fueron reducidos aproximadamente 14.000 millones de pesos. Un documento firmado, Néstor, por el coronel Leonel García, jefe del Departamento de Logística del Ejército. Esta plata se refiere a lo asignado para el segundo semestre del 2024 para los vehículos del Ejército. Dice el documento lo siguiente: el Departamento de Logística no realizará más apoyos de combustibles de las solicitudes que llegan por intermedio del general segundo comandante del Ejército, el general Omar Sepúlveda. Tampoco se realizarán redistribuciones de combustible entre vehículos de la misma unidad, esto con el fin de poder suplir las necesidades de combustible para las unidades hasta finalizar el mes de julio de 2024. En pocas palabras, Néstor, el Minhacienda le bloqueó 14.000 millones de pesos al Ejército para combustible. Dice el Ministerio de Defensa, sin embargo, que no existe este recorte de presupuesto en combustible para el sector y que el bloqueo de recursos es a todos los sectores del gobierno como una medida preventiva y transitoria. Dice puntualmente, Néstor, este bloqueo se aplica mientras se determina con precisión cuáles serán los rubros afectados por una posible reducción o bloqueo definitivo, que se realiza, dicen ellos, de manera indiscriminada y no refleja las intenciones reales respecto a los rubros bloqueados. Menciona además que ha estado trabajando en el Ministerio de Hacienda y ha enviado todas las propuestas de recorte que consideran viables en el sector defensa y que en esas no se habla ni se incluyen reducciones en los rubros destinados a la compra de combustible. Y finaliza diciendo lo siguiente: en estas fechas del año, siguiendo un procedimiento común que se ha repetido en años anteriores, nuestro ministerio le pide recursos adicionales a Hacienda para continuar la compra de combustible necesario para el sector. Felipe, este comunicado del Ministerio de Defensa, que están viendo los oyentes que están conectados al canal de YouTube, arriba a la derecha tiene ese loguito azul. Ricardo, este es Ministerio de Defensa, ¿verdad? Sí, señor, sí, así es. Lo que hace es desmentir, o sea, el Ministerio de Defensa desmiente al Ejército colombiano. Sí, en pocas palabras, Néstor, sí señor, así es. Muy bien. Bueno, lo importante me parece es que se salvaron, Paola, los 14.000 millones de pesos que eran para combustibles, ¿no?
Sí, es que hasta donde tengo entendido esto tiene que ver con el certificado de disponibilidad presupuestal que dijo el Ministerio de Hacienda se hacía necesario para empezar a liberar la plata y previo al recorte que tienen que hacer de los 20 billones del presupuesto. Acuérdese que son 200 billones que ya tienen ese certificado de disponibilidad presupuestal y otros 300 billones que todavía no lo tienen y que fueron las partidas que quedan congeladas. Es decir, es dentro de la misma decisión que tomó hace unos días el Ministerio de Hacienda para todo el mundo, pero no específicamente que tenga que ver con esto, sino poco a poco lo van a ir liberando y en la medida en que hoy y mañana tienen ya que presentar el recorte y el tijeretazo al presupuesto para saber exactamente qué sí se va. El capítulo de dónde va a salir el recorte de 20 billones de pesos. Y dicho que todos los ministerios van a tener que recortar el 5.6% del presupuesto, pues obviamente lo que manda decir aquí el ministro de Hacienda es no será del combustible de los helicópteros, no será del combustible para las aeronaves y para los carros del ejército colombiano. Y Néstor, cosas como estas vamos a empezar a ver muchísimo. Tal pues ministerio claro. Diciendo, hey, no me recorten aquí, tal. Es que eso es lo más duro, por dónde pasamos la tijera. El ministro de Hacienda los está invitando a que hagan recortes sobre cosas, proyectos que vean que definitivamente no van a poder materializar este año, pero cosas propiamente del funcionamiento de las entidades, como por ejemplo este tema tan importante como el abastecimiento de combustibles, pues ese tipo de cosas no serían recortadas. Sí, presupuestos sobre eventualmente un proyecto que no se alcance a terminar este año, que no sea tan indispensable, sobre esos rubros es que hace énfasis el ministerio y a esta hora todas las entidades ultiman detalles sobre cómo será ese recorte de 5,6% en cada una de ellas para completar 20 billones de pesos. Ese recorte es por igual gastos de inversión y de funcionamiento. No, él había dicho que había que dejar quieto funcionamiento y proyectos sociales, programas sociales, con lo cual no entiende uno por qué habrían de recortar gasolina y combustible cuando el combustible debe ser funcionamiento. Pero ayer reconoció que se tendrían que hacer recortes en ambos rubros, tanto en inversión como en funcionamiento, o si no las cuentas no darían. Es que es imposible recortar. Entonces inversión social también. Inversión y funcionamiento. Okay. Bueno, pero inversión social crucial, de pronto no tanto, pero de pronto algunos proyectos de inversiones que Víctor, no sean usted tiene razón en tan una relevantes. Cosa. De esto de aquí pero en ahí adelante, está el problema. De esto vamos a tener que acostumbrarnos porque muchas veces los ministerios van a protestar, que es lo que está haciendo el ejército, porque el recorte los toca. Y obviamente los va a tocar en temas cruciales. 8 de la mañana, 8 minutos, mucha atención. Se está dando esta mañana otro cambio en el ejército colombiano. Después de la llegada del general como Cardoso, que es el nuevo comandante del ejército, acaba de confirmarse la salida del general Oscar Vera, que había sido hombre de inteligencia en el ejército colombiano. Hay cumbre de generales y almirantes en la Escuela Militar de Bogotá. Stephanie Valencia. Néstor, buenos días. El Ejército Nacional pierde al único general experto en inteligencia. Se trata del general Oscar Vera. El oficial ya había salido hace unos 2 años de inteligencia y actualmente era el comandante de la 5ª Brigada del Ejército en Bucaramanga, Santander. Según pudo establecer Blue Radio, ayer en la tarde el propio comandante del Ejército Nacional, el general Cardoso, lo llamó a su despacho y le pidió que solicitara el retiro, aunque todavía se desconocen las razones de que lo hubieran llamado a calificar servicios. Se cree que una de las motivaciones del general Cardoso es que el general Vera era el único oficial experto en inteligencia que quedaba del gobierno del expresidente Iván Duque. Además, se habla de que no es el único movimiento, de que es posible que en los próximos días haya más retiros, otro remesón en el Ejército Nacional. En este momento se lleva a cabo un encuentro de generales en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, en donde se espera se hagan más anuncios respecto a esta estrategia de cambios que está implementando el nuevo comandante del Ejército Nacional tras su llegada a la institución. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La ministra de Educación, Aurora Vergara, cree que el paro de los maestros se resuelve invitándolos a dialogar y ese ya no parece el camino. La primera jornada de marchas de los profesores del país en FECODE, que se hicieron en todo Colombia en rechazo a las modificaciones del proyecto de reforma a la educación, provocaron una breve intervención de la jefe de cartera en la Comisión Sexta de Senado. Allí la ministra hizo un llamado al magisterio para buscar acuerdos y sacar adelante
adelante la iniciativa, pero dejando claro que para el gobierno nunca se ha contemplado la posibilidad de retirar este texto, de retirar esta reforma que sigue su curso en el Congreso. Y fue una marcha importante en términos de participación y reclamos, pero hay que prepararse porque vienen más. El día de mayor movilización para los maestros será el próximo lunes 17 de junio, cuando está prevista la gran toma por Bogotá, paralelo al último debate de esta reforma en plenaria de Senado, que de ser aprobado pasaría a conciliación con el texto votado en la Cámara de Representantes. Lo grave aquí es el reloj, porque esto debería terminar, debería surtirse antes del 20 de junio. Hey, compañeros, I'm crazy, I'm very happy porque este fin de semana es el Día del Padre y nos encanta saludarlos a todos, especialmente yo voy a saludar a mi Cevivo, que es el papá de mi Kai hermoso, ay, mis chiquitines lindos, saludamos a todos los papás, besos para todos ellos y sigan disfrutando de este día. Recuerden que en Blue le ponemos cara a la radio, ay, uy, ey, ay, uy, compañero. Tras más de 12 horas de debate, el gobierno de Javier Milei logró la aprobación de la Ley Bases en el Senado. La polémica de la Ley Bases está en que comenzó como un proyecto muy ambicioso que propone una reforma masiva con 600 artículos, pero que al momento de su aprobación se redujo a 200 luego de meses de negociaciones. Entre ellos se declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, que faculta al Ejecutivo a arrogarse poderes especiales en estas áreas, lo que para la oposición supone un virtual cierre del Congreso. Encara una desregulación masiva del Estado y una reforma en la administración pública y en diversos organismos estatales. Reintegra además el impuesto a las ganancias que grava el ingreso de quienes cobren desde 1.494.000 pesos en mano. Desde el gobierno emitieron un comunicado en el que resaltan que la aprobación de lo que denominan la reforma legislativa más ambiciosa de la Argentina es el primer paso de la recuperación de la grandeza del país. Además, aclaran que una vez votado en particular los cambios en la Cámara de Diputados, convocarán a la oposición dialoguista para concretar el demorado Pacto de Mayo que fija 10 políticas fundacionales para, según el Ejecutivo, devolverle el futuro a los argentinos. Vuelve a subir el dólar por encima de los 4.000 pesos por la apretadísima situación fiscal del gobierno, por los problemas de caja que lo tienen con un faltante de 25 billones de pesos, por la tijera del ministro de Hacienda que anda buscando por dónde le recorta 20 billones de pesos al presupuesto, por el ajuste de todas las carteras que será equivalente al 5.6% del presupuesto de inversión, por la incertidumbre del proyecto de ley que pretende erradicar el Ministerio de Hacienda para que la banca haga inversiones forzosas en la economía popular y claro, por el campanazo de alerta de calificadoras de riesgo como Moody's, muy preocupada por los cada vez mayores intereses de la deuda externa colombiana y a la espera del marco fiscal de mediano plazo para conocer la gravedad de la situación fiscal del país. Sobre la cumbre del G7 en el sur de Italia, están allí todos y está llegando inclusive el Papa Francisco a hablar de Ucrania y a hablar de inteligencia artificial. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, hoy comenzó una reunión que va a durar hasta el próximo sábado en un resort tremendamente exclusivo. Se llama el Borgo Egnatia, que queda en la región de Apulia, allí en Italia. Para quienes se familiarizan con el mapa de Italia, donde comienza el taco, en la costa adriática, ahí está este resort donde van siempre los famosos, Madonna, los Beckham, en fin, un pueblito pequeño de piedra, de esos típicos del mar Adriático italiano, con corredores muy angostos. Ahí están reunidos los presidentes, los mandatarios de las 7 economías más importantes del mundo. Se ha unido recién el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania y claro, lo que se está intentando en esta reunión es firmar un acuerdo para darle un crédito de $50.000 millones, un crédito que el gobierno norteamericano, el presidente Biden, está tratando de asegurar incluso antes de que pudiera ganar la presidencia el
el presidente Trump. Dicen incluso que este acuerdo se va a firmar para que no lo pueda cambiar el presidente Trump si llega a la presidencia. ¿Cómo están respaldados esos créditos? Están respaldados con los fondos del Banco Central ruso que quedaron congelados desde que comenzó la invasión. Esa es la medida, una medida bastante controversial que está tomando el G7. Quien hace de anfitriona, quien ha invitado a todos los presentes es la primera ministra Giorgia Meloni. Ella ha invitado también al Papa Francisco, que va a hablar de inteligencia artificial y va a hacer un llamado por la paz, tanto en Ucrania como en el Medio Oriente. Pero también ha invitado al controvertido presidente argentino, a Javier Milei, que también va a estar presente ahí en estos días. ¿Qué es lo que decía en la presentación, en el saludo que daba a sus pares? La primera ministra Giorgia Meloni hablaba de los valores de Europa y especialmente los valores del G7, así lo dice. Cioè il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa che deve magari difendersi da qualcuno, è un'offerta di valori que noi apriamo. El G7 no es una fortaleza cerrada sobre sí misma que tenga que defenderse de alguien. El G7 es una oferta de valor que abrimos al mundo, claramente como yo lo tengo como objetivo, que es un desarrollo compartido, porque ella ha traído a esta reunión todos los intereses de África y también del Oriente. Se va a hablar mucho, Néstor, no solamente de Ucrania, sino también de la amenaza que representa en términos industriales China. Esa es otra de las preocupaciones grandes del G7, y para tratando de quitar esta señal de que habitualmente estas cumbres no tienen mucho valor, lo que ha dicho la primera ministra Meloni es que ella promete entregar resultados concretos, así lo dice. Molto lavoro da fare, ma io sono certa che riusciremo in questi 2 giorni, diciamo così, a portare avanti un confronto che sarà in grado di regalare risultati concreti e misurabili. Dice, hay mucho trabajo por hacer, pero estoy segura de que en estos días podremos llevar a cabo una discusión que podrá producir resultados concretos, dice Giorgia Meloni. Néstor, pero esta reunión tan importante con los periodistas un poco molestos porque están a 70 kilómetros, los han dejado en varia los periodistas, la verdad es que ha sido de alguna manera opacada por un video que se ha hecho viral del Parlamento italiano, donde bien como italianos, Néstor, han tenido una pelea monumental en el Parlamento en las últimas horas, Néstor. Silvia, gracias. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Esta mañana hay emergencias que se están creciendo, padre Linero, le tengo la mala noticia, se están creciendo por cuenta de las tormentas, las lluvias torrenciales que están generando cancelaciones de vuelos. ¿El suyo lo tiene para cuándo, padre? Lo tengo para las horas de la tarde, Néstor. ¿Para hoy? hoy? Me acaba de llegar una... Sí, claro. O sea, nuestro me acaba de llegar corresponsal en la Florida, de ahora en adelante. Puede ser corresponsal de huracanes. Lo ponemos ahí en la playa con un impermeable. Padres, para su fortuna, no es usted el único que está encerrado en un hotel en este momento, digo, si le genera alguna tranquilidad. Son cientos de vuelos cancelados esta mañana desde la Florida porque hay inundaciones, hay cierre de vías. Las lluvias han sido torrenciales, más de 1 metro de agua que se ha acumulado, 1 metro de agua. Esto es como de imagen de país subdesarrollado en algunos condados. Parecen los arroyos de Barranquilla, Néstor. Ahora que he estado mirando, parecen los arroyos. Me parece que está exagerando un poquito, pero... Sí, los arroyos son menos, se lo aseguro. Desde la costa este de los Estados Unidos, Juan Camilo. Néstor, la situación ha sido crítica en el sur de la Florida, particularmente en las últimas horas en los condados de Broward, Miami-Dade, Collier, Lee y Sarasota, donde el gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia por cuenta de las inundaciones. En algunos puntos el agua alcanzó un nivel de más de 1 metro. Por ejemplo, en Fort Lauderdale, Miami y Nápoles cayeron en las últimas horas entre 101 a 330 milímetros de lluvia y es posible que se produzcan precipitaciones adicionales en las próximas horas. Las lluvias torrenciales han inundado calles, se han metido en casas, han dejado a vehículos debajo del agua y han desatado un caos en la movilidad terrestre y en el transporte aéreo. Nada más en el Aeropuerto Internacional de Miami, unos 400 vuelos se vieron afectados en las últimas horas, con 221 vuelos cancelados y 165 vuelos retrasados. Es decir, que se afectaron un 53% del total de vuelos en un día. Esta mañana se mantiene la alerta de inundaciones para el sur de la Florida. De hecho, se cree que las lluvias se extenderán hasta el día sábado. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
Desde ayer, la ley Sara Sofía es una realidad para el caso de Colombia. Es una ley inspirada en la pequeña Sara Sofía Galván, que fue reportada como desaparecida el 15 de enero del 2021 y hoy, 3 años después, su cuerpo no ha sido encontrado. Por este caso de Sara Sofía, el Congreso, con la aprobación y el apoyo, por ejemplo, de partidos como el MIRA, aprobó la creación de Alerta Colombia, que va a ser el sistema nacional de alertas para localizar y recuperar rápidamente a niños que sean reportados desaparecidos. Es un modelo que articula a la comunidad con las autoridades para localizar de manera inmediata a menores, como ocurre con la alerta Amber en países desarrollados como Estados Unidos. En el caso de Colombia, los padres o tutores de los niños deberán autorizar el uso de datos biométricos o personales del menor desaparecido para que la alerta se active y se difunda a todos los teléfonos celulares del perímetro donde se reportó la desaparición de un menor. Esta divulgación de la información es gratuita e inmediata, y producto de esa ley, en adelante van a llegarle mensajes de texto o alertas masivas con las características físicas del niño o la niña, el tipo del vestido que llevaban y datos de contacto de sus padres, la fecha y hora exacta de la desaparición. Noticia con la apertura del dólar, por segunda jornada consecutiva se negocia por encima de los 4.000 pesos, precios máximos desde diciembre del año pasado, el dólar más caro de este 2024. Precio de apertura 4.005 pesos, que se ha convertido en el mínimo hasta el momento, pero el máximo es de 4.030 pesos, cotización promedio 4.016 pesos para el dólar, cayendo un poquito frente al promedio de negociación de la jornada anterior. Está bajando cerca de 7 pesos en este momento, pero se mantiene por encima de los 4.000 pesos. En más noticias, crecen las tensiones en Colpensiones ante la posibilidad de huelga de sus trabajadores sindicalizados, como ellos mismos lo han venido manifestando, ya que no han logrado acuerdos con la entidad, y también dicen que no tendrían la capacidad para recibir a más de 17 millones de nuevos afiliados. En este momento se produce una respuesta desde Colpensiones. Dice la entidad que durante las negociaciones de la convención colectiva se han logrado 17 puntos de acuerdo, lo que quiere decir que sí tienen voluntad de negociación. Dice que las negociaciones se han visto viciadas por las múltiples informaciones publicadas por los sindicatos que faltan a la verdad. Eso dice Colpensiones, que la comisión negociadora ha sido objeto de malos tratos, comentarios irrespetuosos y desobligantes por parte de algunos representantes de los sindicatos, y que tuvieron razones suficientes para que el pasado 6 de junio se levantara la mesa de negociación. Asimismo, algunas organizaciones sindicales, dice Colpensiones, han roto acuerdos sobre la reserva de la información, donde descalifican el potencial que tiene la entidad. En ese sentido, la comisión negociadora de Colpensiones realiza un llamado a los sindicatos a que sean objetivos en sus publicaciones y aseveraciones, toda vez que al publicar mensajes que no correspondan a la verdad crean confusión y desorientan a la opinión pública, y los invita a seguir negociando con serenidad y respeto. La verdad, ahí termina el comunicado, pero la verdad, no solo los trabajadores están diciendo que Colpensiones no estaría preparada para recibir el próximo año a millones de nuevos afiliados tras la reforma pensional. Otros expertos dicen lo mismo, inclusive la Procuraduría ha hecho varias advertencias diciendo que la entidad no estaría preparada ni operativa ni tecnológicamente, y por eso ha pedido la Procuraduría que si se aprueba la pensional, que no entre en vigencia el próximo año, sino a partir del 2026, para que no se generen traumatismos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bueno, en este día tan especial para los papás, desde Blue Radio les enviamos un abrazo enorme. Gracias por el apoyo, gracias por la confianza. Y yo no quiero un país como este, así, no quiero. Hoy me tocó a mí. Al móvil se va a recuperar, porque la empresa lo va a recuperar, pero no puede haber gente tan malvada, tan mala. Vos podés pensar de una forma, yo de otra, hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma, ¿entendés? Esto hace mucho mal. Este es el dramático testimonio de un periodista en Argentina atacado en medio de muy fuertes disturbios en las últimas horas. En el Senado en Argentina estaban votando la ley ómnibus, y en las calles de Buenos Aires ardían literalmente los manifestantes en choques con la policía, y ahí es donde cae el móvil y Orlando Morales, cuyo testimonio ustedes escuchan. Un testimonio de un hombre atacado por razones ideológicas. Esto lo conocemos, Ricardo, perfectamente en Colombia, ¿no? Pero por supuesto, Néstor, aquí tuvimos
el estallido social, dos estallidos en realidad, 19 y 21, 2019 y 2021. Y no por coincidencia, Argentina y Colombia tienen el título de ser los países más polarizados al lado de Estados Unidos en nuestro continente. Orlando, buenos días. Primeramente te tengo que agradecer, ¿no?, por haberme llamado y nada, y con mucha angustia sigo todavía por todo lo que aconteció en el día de ayer, amigo. Sí, Orlando, este testimonio que es muy fuerte, muy conmovedor, que se ha viralizado en redes sociales porque usted genuinamente termina llorando, ¿en qué circunstancias lo grabó usted? ¿Por qué estaba tan afectado? Porque yo hace que vivo aquí en Buenos Aires del año 92. Del año 92 vivo aquí y de ese año hasta la fecha el móvil es mi segunda casa. Estoy todo el día en la calle, estoy todo el día trabajando, cubriendo todo tipo de notas. Y ver ayer en esta manifestación que hubo por el tema de la ley bases que se estaba tratando en el recinto de la Cámara de Senadores, con las distintas organizaciones, estaban los piqueteros, los CGT, los docentes, los universitarios, todos manifestándose los que estaban en contra sobre esta ley. En ese marco, un grupo de personas, estos delincuentes inadaptados, con la cara, el rostro tapado, fueron los que empezaron a hacer disturbios, tirando piedras, tirando con palos, con todo tipo de objetos contundentes que llegaban sobre la policía y sobre los periodistas que estábamos nosotros. Orlando, ¿lo atacaron a usted o atacaron el móvil? Nosotros le decimos móvil en Colombia, el carro de la cadena 3 de la televisión. Claro, aquí el móvil estaba colocado junto a 4 o 5 móviles más. Cuando se empieza a desplazar la gente y este grupo se iba a retirar, los dueños de los móviles fuimos a sacar los autos. Salen 2 autos primero, cuando voy a salir yo, ellos vuelven sobre la marcha, con piedras, con todo, y yo pensé que le iban a seguir tirando a la gendarmería y al camión hidrante que venía avanzando. No, cuando llegué donde estaba yo, que estaba abriendo la puerta del auto, me retiraron, me pecharon, dimos vuelta el auto y lo dieron vuelta. Trajeron un cartón prendieron fuego, después tiraron una botella con gasolina, empezó y se incendió todo, y lo más duro, lo más triste, que después que se estaba incendiando empezaron a saltar, a gritar, a festejar como si la selección argentina hubiese hecho un gol. Muy triste todo lo que pasó ayer. Y muy el triste, origen, la verdad, muy triste. El origen, Orlando, decía yo, en Colombia han pasado estos ataques, desafortunadamente muchos, contra civiles o contra medios de comunicación. ¿Es porque a usted o a su medio de comunicación, la cadena 3 de Argentina, los perciben con algún color político? No sabe que gracias a Dios, pueden preguntar, debe ser la única radio que tenemos una libertad absoluta para hacer notas, no los bajan, no los digitan ninguna nota, por los micrófonos de nuestra radio de verdad, hablan todo, pasan todo. Los que están en contra del gobierno, los que están a favor del gobierno, piqueteros, no piqueteros, docentes, universitarios, jubilados, todo el mundo habla, te digo la verdad, y me conocen todos. Esta gente que estuvo ayer estuvo todo preparado, fueron infiltrados, porque todos los conocemos como es. Fueron infiltrados, y esto pasó una vez cuando medio se daba a conocer que se estaban consiguiendo los votos para que la ley fuera aprobada, ahí fue cuando se armó todo el lío. Y rompieron todo, le tocó el móvil de cadena 3 porque es el que estaba parado ahí, pero en la misma dirección, en una cuadra paralela, incendiaron un auto particular, quemaron una moto, quemaron un par de bicicletas que son las bicicletas que pone el gobierno de la ciudad en la vereda para la gente. Hicieron un desastre. Fueron preparados, estaban preparados con la... Sí. ¿Usted estaba narrando los disturbios? ¿Estaba reportando sobre los disturbios en Buenos Aires cuando lo atacan a usted? Sí, yo estaba contando, cuando yo veo que ellos se alejan del móvil, yo
termino mi relato, le digo, voy a sacar el móvil. Cuando voy a sacar el móvil, ya no estaba al aire. Y ahí fue cuando se me vinieron encima. La verdad que me dio como un poco de miedo pues, de la forma que te venía, con esa agresivo, con esa bronca, para destruir todo, ¿viste? Realmente fue muy, mira, del 92 que estoy trabajando acá, sí. Ni soñándolo me imaginé nunca que iba a pasar lo que pasó ayer. Sí. Orlando, la situación era muy difícil, la aprobación de la ley que estaba solicitando el gobierno del presidente Javier Milei es muy controvertida, pero usted nos dice, nunca había pasado, más de 30 años cubriendo sucesos en el Gran Buenos Aires y nunca había ocurrido esto. ¿Qué cambió entre lo que usted había cubierto hasta ahora y lo que pasó ayer? ¿Qué pudo haber cambiado en el imaginario de los argentinos y en lo que pasa en Buenos Aires y en el marco de las protestas, que no son pocas en su país? No, son muchísimas las protestas. Esta ley base, bueno, había mucha gente que estaban de acuerdo, otros que no estaban de acuerdo para nada, pero acá hubo algo raro, porque nunca pasó lo que pasó en el día de ayer. Hubo hechos que han sido lamentables, pero no de quemar vehículos, destruir todo con una bronca. Esto estuvo preparado. Mirá que yo estoy en la calle, los conozco a todos, porque los conozco a todos, a los dirigentes, a los dirigentes de cada gremio, de cada agrupación, los conozco a todos. Y estos no eran de eso, porque estaban todos mezclados. Cuando se armó el lío, todas las organizaciones se fueron, quedaron esto. Esto ha sido preparado. ¿Por quién? No sé, pero fue preparado. Querían frenar la votación del Senado. Ese es el tema de fondo. Ahora, en el Senado no frenaron esa votación y la aprobaron, ¿no? Por pequeña mayoría, pero la aprobaron, sí. Orlando. Sí, por 37 a 35 votos la aprobaron. Y esa ley, le dicen ley bases o ley ómnibus, es la ley con la cual el gobierno Milei intenta hacer su transformación, la del modelo social y el modelo económico. Orlando, le hago una pregunta final. Como periodista, como reportero, ¿es esta Argentina de hoy, la de Milei, la de los disturbios, cuya violencia lo tocó a usted ayer, es una Argentina en algún momento, en algún sentido, reconciliable? Lo que pasa, lo que yo noto y lo que yo veo, nuestra Argentina venía mal acostumbrada. Aquí ya no está más esa vocación del trabajo. Nadie trabaja. Acá todos estos últimos años la gente vive de lo que da el gobierno a las organizaciones piqueteras y nadie trabaja. Y venimos con una deuda de muchos años, no de lo que gobierno que pasó, de muchos años de gobiernos que han pasado, que este gobierno está tratando de reacomodar todo y con muchos ajustes, pero tiene que ser la forma, porque si no es así, no se va a salir, vamos a caer en lo que caíamos siempre. A mí me parece que eso es el tema, que hay organizaciones que no quieren este ajuste, no quieren esta forma, quieren lo otro, y bueno, va a costar, pero me parece que va a salir, porque hay mucha gente, el argentino, por ejemplo, si vos haces una encuesta en el día de hoy del presidente, mantiene el mismo porcentaje que cuando ganó, y a pesar de todos los problemas en estos 6 meses que tiene el país. Para mí va a costar, va a salir, y vamos a tener que acomodarlo a otra cosa, a ser más ordenado, a respetarnos más y a otras reglas. Sí, entiendo perfectamente de lo que usted está hablando. Cuando usted dice organizaciones de piqueteros allí en Argentina, eso, ¿cómo se traduce eso en español, Orlando? Bueno, es la cultura del trabajo. Acá se perdió la cultura del trabajo. ¿Qué es una organización de piqueteros? Son organizaciones de piqueteros, son personas que están al frente de grupos, de barrios, de 2.000, 3.000 personas, que le exigen al gobierno de turno, en este caso sería el Ministerio de Desarrollo Social, que apoye a esas organizaciones piqueteras. En otros gobiernos de kirchnerismo, por ejemplo, Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, se le da plata
a esas organizaciones piqueteras. Cierta cantidad de plata, que es muchísima plata. Y la gente no trabaja. Viven de lo que le da el gobierno. Y el gobierno le daba para no tener problemas que salgan a la calle. Cuando en este gobierno se está quitando, se le da, pero se le da a través de un listado de gente que realmente se necesita, y no de los punteros políticos, que son al frente, los que están al frente de cada estas organizaciones. Porque los punteros políticos pedían 30 pesos, daban 10 y se guardaban 20. Y el gobierno quiere dar, si son 30, 30, si son 20, 20, si son 10, son 10. Y ese es el gran problema que hay ahora con las organizaciones piqueteras, y por eso todo este problema en la calle. Están tocando el bolsillo a los que están al frente de las organizaciones sociales, que hay gente realmente que le hace mucha falta. Pero ahora hay una denuncia que ha descubierto el gobierno, que están denunciados los dirigentes de las distintas organizaciones por quedarse con ese dinero, con parte de ese dinero, que tienen pruebas. Hay gente de los barrios que han denunciado, son denunciantes encubiertos porque tienen miedo, diciendo lo que te estoy contando a vos. Sí. Pues Orlando, gracias, lamento mucho lo que le pasó. Esto de Argentina, por supuesto, es un retrato perfectamente de los desmanes, de la lucha política, de la lucha ideológica alrededor del modelo de economía y del modelo social en Argentina. Un gusto saludarlo, me alegra que esté bien, Orlando, un abrazo. Ha sido muy generoso conmigo, te mando un fuerte abrazo a la productora, que es una barbaridad, me he convertido en una gran amiga de ella, así que te mando un abrazo y gracias por todo, y gracias por ser tan generoso conmigo. No, señor, usted es de esta casa. Gracias, Orlando, 8 de la mañana, 37 minutos. Va a recuperar, porque la empresa lo va María a recuperar. Consuelo, me dice usted que está casada con Argentina. Me dice un oyente que está escuchando en este momento en Argentina, piqueteros en Argentina son los que hacen piquetes, es decir, los que bloquean vías. Claro, eran bloqueos, y es un movimiento que ya se constituyó como un movimiento social en Argentina, que surgió a partir de 1990, de los 90 aproximadamente, con personas que terminaron siendo subsidiados. Sí, claro, pero porque no trabajan, porque en algún momento los sacaron de los trabajos y empezaron a pagarles subsidios. Pero lo curioso en Argentina es que estos subsidios no llegan directamente a la gente, Néstor, sino que se giran a las organizaciones se quedan con un porcentaje y después ellos le giran a los beneficiarios la diferencia de el subsidio. Entonces ahí hay toda una cadena entre la organización social, el porcentaje que se queda y la distribución de la plata, que además obviamente se hace con un criterio muy político. Lo que es increíble es que se convirtieron en esos piqueteros en una forma de economía o de presión, tal cual. O una forma de supervivencia, Néstor, vivir del papá Estado. 8:38 No, pero minutos. no solo eso, Néstor. Se alquilan, Néstor. Esos terminan en... Si tú necesitas que un grupo te haga una protesta, tú los llamas, los contratas. Muchos de ellos pertenecen a barras de fútbol y entonces están siempre en esa actitud. Casi que su trabajo es hacer piquete. Les pagan por hacer eso. Nosotros no tenemos en Colombia no todavía la figura del piquetero, ¿no? No, pues todavía no. Pues proporcionalmente es un poco la primera línea, ¿no? Para decir la verdad, es un poco un esquema parecido. Claro, el de la primera línea mucho más violento, digamos, que el de los piqueteros, pero es un poco eso, que es salir a protestar en forma más o menos violenta. Estos pues arrancan cerrando la vía y por eso se llaman así, porque lo que hacen es un piquete y cierran la piquetes. Vía. Y cierran la vía. Y además han estado, digamos, muy organizados, como lo explicaba María Consuelo, especialmente a través de los sindicatos, ¿no? Hay unos sindicatos, por ejemplo, los sindicatos del transporte, que es una cosa que también en Colombia tenemos, ese miedo, por ejemplo, que tenemos a subir el ACPM en Colombia, es bastante parecido a lo que ha ocurrido en Argentina. Pero Héctor, no, porque el miedo, esa gente, los transportadores trabajan, los piqueteros no trabajan. Sí, y claro, viven de los subsidios del Estado. Claro, ya no trabajan los directivos sindicales, porque Néstor, pues, aquí también tuvimos piqueteros.
más organización social, pues sí trabaja. Y desafortunadamente, como dice el padre, pues claro, han tenido un vínculo ideológico como de izquierda, digamos, del kirchnerismo, del peronismo, pero en realidad se convirtieron en unos profesionales del desorden. Y muy engordados. Cuando tú necesitas... En Bogotá tuvimos, lamentablemente, el kirchnerismo los alimentó porque eran su base de votantes y ellos viven pues felices sin trabajar, recibiendo Néstor, en Bogotá tuvimos lamentablemente mensual. en el 2021 casos también de, pues, en pequeña escala de piqueteros. En el Portal de las Américas, usted recuerda que durante muchos meses siguieron las protestas y muy violentas contra la policía y contra el Portal. Y cuando capturábamos a algunos de estos jóvenes que se encontraban ahí, lo que nos encontrábamos era que les había pagado de una banda de microtráfico de María Paz, que queda cerca del Portal de las Américas, para poder distraer a la policía. Constantemente le pagaban entre 60.000 y 80.000 pesos a jóvenes. Incluso alguna vez capturamos, lamentablemente, sí, pero no eran unas rentas a diferencia con síndrome de Down, Argentina, eran unos casos aislados, pero no eran pagados por el Estado colombiano. No, claro, pero sí hay pagos para ir a crear desorden y protesta. Pero Néstor, la noticia no puede ser la violencia de lo que pasó. Lo que está pasando en Argentina, que es el desmonte de lo que estamos montando en Colombia, claro, ¿no? Néstor, lo que no puede ser es que la noticia sea solo que estos pocos violentos hagan olvidar lo que está pasando en la Argentina. En el gobierno de Milei, en los pocos meses que lleva, sí, ha logrado éxitos fiscales, pero una miseria social sin antecedentes, Néstor. Mire, la tasa de pobreza subió del 44% al 55%, la indigencia del 9,6% al 17,5%, es decir, cantidad de personas que están pasando hambre. 1 de cada 5 hogares está pasando hambre, y eso es porque la terapia de choque, sí, claro que era una vagabundería lo que tenía el kirchnerismo, pero la terapia de choque para lograr unos resultados fiscales está llevando a Argentina al hambre y a la miseria, y obvio eso también genera un desasosiego social explicable y entendible. Estos son los que vienen mal acostumbrados, los de la protesta, y los pero son los que han sido alimentados y engordados por ese modelo asistencialista que no tuvo límites en Argentina, ¿no? Y entonces cuando se desmonta el asistencialismo, esto es lo que suele pasar. 8 de la mañana, señor Aurelio. Pero la organización piquetera, pues no sé, según dicen ustedes, cambió totalmente de rumbo, porque surgió precisamente a raíz de la crisis del año de comienzos del siglo XXI. Del 2001. Cuando Argentina entró, usted recuerda el famoso corralito y entonces se creó un programa, creo que lo creó Itualde, donde organizaciones comunitarias desarrollaban obras al interior de las comunidades y recibían unos recursos por eso. Ahora, ¿qué devino en lo que estamos viendo? Pues seguramente, según los testimonios, pues habrá que creer, pero son organizaciones que me parece a mí que tenían un origen básico importante. No, el asistencialismo siempre tiene un origen. Lo que pasa es que el asistencialismo, Aurelio, como usted seguramente debe saber, tiene que ser limitado, porque cuando se crea y cuando se vuelve forma de ser, pues ¿qué crea? Esa sanganería de personas que eran burócratas y que dejaron de serlo y que se acostumbran a no trabajar. Y efectivamente la terapia de choque de Milei. Pero no surgieron como no trabajar, no surgieron para no trabajar, surgieron como asistencialismo. Trabajar. Surgieron para trabajar, hacían obras comunales y el gobierno federal, acuérdese que Argentina es un país de provincias, el gobierno federal le daba a esas pero lo que le quiero decir, me parece perfecto los subsidios, los asistencialismos, pero cuando usted los deja ilimitadamente, después el desmonte suele ser muy doloroso. Pero ese subsidio del que estamos hablando es marginal, Néstor. Eso es pues a unos miles de personas, digamos, póngale el número que quiera, 5.000, lo que sea, que no trabajan y viven del Estado. Pero en Argentina se intentó construir una cosa que a mi modo de ver debería seguirse intentando construir, y ojalá algún día la tuviéramos en Colombia, que es un estado de bienestar en realidad, que es que la gente tenga educación pública gratuita y de buena calidad, como en efecto la tienen, que tenga un sistema de transporte público y accesible para la gente, pero no parece, un montón de características de un estado de bienestar. El modelo económico de Argentina con una inflación de 200%. Pero si usted compara cualquier indicador social, o sea, usted coja la lista de 100 indicadores sociales
sociales y haga parece, un paralelo de Colombia y Argentina. Le pregunto, y me dice cuál está mejor. Le pregunto, ¿a usted le parece el modelo económico de Argentina un éxito? No, me parece que ha venido fracasando, pero me parece que el sistema social de Argentina no hay duda que es mucho mejor que el colombiano. O sea, eso no cabe. ¿Cómo se paga eso? La plata tiene. No cabe duda en el sistema social de Colombia, el de salud es infinitamente mejor que el argentino. No necesariamente. No, le aseguro que es muchísimo mejor el colombiano que el argentino. No necesariamente, y la gente paga bastante menos. Si usted está en la teoría del presidente Petro de que el modelo de salud de Colombia la gente paga es un bastante menos. No, a mí el sistema de Colombia me parece muy bueno, es muy costoso, digamos, le invertimos mucha plata, tanto los que aportamos como el Estado, pero a mí me parece que eso no tiene discusión, Néstor. Los indicadores sociales de Argentina son 10 veces mejor que los de Colombia. Sí, vea el estallido social en las calles. Yo no sé, Víctor, si el modelo de Argentina haya sido replicado en algún país. Pero lo que veo... Pero es que usted prendiendo la maquinita del Banco de la República, María Consuelo, para sacar plata, claro, y pues para pagar todos estos programas sociales, en algún momento eso se convierte en una bomba de tiempo, inflación exagerada, el déficit fiscal por las nubes, y eso es impagable. Claro, pero además las bases de eso que describe Héctor, y en lo cual en algunas cosas estoy de acuerdo, en la educación seguramente, se construyó antes, se construyó cuando Argentina producía, cuando Argentina tenía empresas prósperas, no con esta cultura que es relativamente reciente del no trabajo. Esto es de hace 20 años para los argentinos. Sí, exactamente. Sí, producto del corralito, de la crisis financiera y del kirchnerismo y demás. 8 de la mañana. Puro y duro además, pero mire, llevan febrero, marzo, abril, mayo con superávit financiero. Y vio la frasecita ayer de Milei, dice, me van a tener que sacar muerto de la Casa Rosada para que yo quiebre el equilibrio fiscal. No, y hay otros indicadores, Paola, la bolsa de valores se ha subido bastante, el riesgo país de Argentina ha caído bastante, la inflación, digamos, cuando la miramos mensualmente y todavía no la acumulamos con el rezago que se traía desde el año pasado, empieza a tener un descenso bastante importante, ya no se ven variaciones mensuales de más del 20%, sino que ya está por debajo del 10%. Claro, hay otros indicadores como el que resalta Luis Ernesto, ese crecimiento en la pobreza extrema, pero hay muchas cosas que se vienen ajustando, es duro, y sin duda esas protestas se van a seguir replicando, porque sí hay mucha gente pasándola muy, muy mal en medio de este apretón tan severo que está haciendo Argentina en sus finanzas. Como nosotros comemos las 3 comidas diariamente, decimos, no, es que ellos estaban mal acostumbrados a comer. Entonces, cuando 1 de cada 5 hogares tiene deficiencia alimentaria, cuando sube la pobreza, la indigencia, pues están pasando hambre. Esa receta neoliberal de desmontar el Estado lo que está haciendo es que en Argentina vuelva el hambre y la miseria, sí, con muy buenos indicadores fiscales. Sí, volvió el hambre en 5 meses, ¿no? Ellos estaban pasándola maravilloso hasta diciembre, hasta cuando llegó Milei. 8 de la mañana, 48 minutos. Me parece que de todas formas hay que leer, Ricardo, lo de Argentina como un espejo. Muchas cosas parecidas y hay otras cosas diferentes. La destorcida puede ser grande, y creo que una cosa no controvierte la otra, no riñe una cosa con la otra. Basar la movilidad social en el estudio y en el trabajo y en el crecimiento profesional y personal de las personas, claro, con oportunidades, no riñe con que hay una capa de la población que necesita impulso, necesita subsidios, pero no todo el mundo, Néstor. Los subsidios no pueden ser masivos y generalizados. Y aquí no tenemos unos miles. Tiene que impulsarse a la población para que logre esa movilidad que le permita, por sus propios logros, tener un nivel de vida aceptable. Pero Ricardo, ¿cómo hace usted con un muchacho al que le da un subsidio desde que nació y no trabaja? ¿Cómo hace usted para que le diga ahora en adelante, venga, tiene que ir a trabajar a partir de mañana porque se acabó ese subsidio? Víctor, por eso... Amigos argentinos que dicen, les pagan por ver televisión, por ver fútbol en televisión. Y cuando necesita el partido político o el partido de turno, el kirchnerismo, quien sea, que vayan a una marcha, eso sí, tiene que ir a la marcha. Pero no hacen más. Las ayudas del Estado, no todos. Víctor, yo creo que estamos de acuerdo, no pueden ser para siempre, no pueden ser permanentes. Pero no masivos además, Néstor, no puede ser para toda la población. Hay unas personas que lo necesitan, pero frustraciones, y generan, por supuesto, reducciones en la iniciativa personal. 8 de la mañana, 49 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Está en Suecia, en Estocolmo, el presidente Petro, desde donde esta mañana pide sacar la bandera blanca de la paz, pero no se refiere a los muchos hechos de la guerra en Colombia, sino a la Franja de Gaza y a Palestina y a Ucrania. También está en Suecia con el canciller Luis Gilberto Murillo, que dice que hay que parar la guerra, no la de Colombia, sino la que se vive a nivel internacional. Ambos, el presidente y su canciller, enfocados en un evento internacional allí en la capital de Suecia, a pesar de que en Colombia las noticias son terribles. Ellos no las ven. En Jamundí, en el Valle del Cauca, hay ataques de disidentes de las FARC. También en Cajibío, en Suárez y en Argelia, en donde las disidencias siguen atacando a civiles, a militares y a policías, no solo allí, sino en todo el suroccidente de Colombia, y también preparando atentados en el departamento de Caquetá. Son 6 los heridos por la motobomba que estalló en Jamundí. El más grave de ellos, el señor, el venezolano, que cuidaba carros y que se encuentra esta madrugada muy grave en una clínica de Cali. Para ser felices, necesitamos conocernos, aceptarnos y amarnos. Esto implica estar reconciliados con nuestro ayer. 8 de la mañana, 51 minutos. Atención, hay combates ahora con el Clan del Golfo, Fuerza Pública, Ejército y Policía en el departamento de Antioquia. Héctor Santamaría. Pues Néstor, Blue Radio ha podido confirmar que los hechos ocurrieron en zona rural de esta población de San Andrés de Cuerquia, ubicada al norte de Antioquia, donde miembros de la policía y el ejército se disponían a hacer 3 allanamientos contra integrantes y las rentas ilícitas de una subestructura del Clan del Golfo. Allí, cuando se acercaban a los objetivos, fueron recibidos a disparos por parte de estos integrantes del grupo ilegal. Se conoce extraoficialmente información que entregan algunas autoridades en la zona, es que en medio de estos enfrentamientos habría un fallecido que sería miembro del Clan del Golfo y al menos 3 capturas más. Es una situación que ocurrió hace pocos minutos, por lo que es un refuerzo que se dirige a la zona por parte de la policía de Antioquia. Hay que recordar, eso sí, Néstor, que en el norte del departamento sigue el temor de la gente porque se mantiene la guerra no solamente por las rentas ilegales, sino el control territorial que incluso se extiende hasta el Bajo Cauca entre el Clan del Golfo, el Frente 18 de las disidencias de las FARC y el grupo criminal conocido como los Caparros, Néstor. Muy bien, Héctor, 8:52. Atención, acaba de terminar en Estocolmo, la capital de Suecia, la reunión del presidente Petro con los 26 embajadores colombianos acreditados ante países de la Unión Europea. Allí el presidente Petro invitándolos a actuar, dice él, después del crecimiento de la ultraderecha en las elecciones del Europarlamento de hace apenas 5 días. Desde Suecia, desde Estocolmo, Juan Camilo. Néstor, continuamos aquí en el centro de Estocolmo, en esta cumbre de embajadores diplomáticos que hacen presencia por parte del gobierno de Gustavo Petro en Europa. Acaba de salir un ratico a tomarse un tinto el embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada. Embajador, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. ¿Cuáles han sido esos principales lineamientos que ha dado hasta el momento el presidente Petro y las tareas que encomendó a los embajadores en Europa? Bueno, trabajando muy duro, efectivamente nos ha dejado tareas muy puntuales el presidente Petro que tienen que ver con lograr la sustitución de exportaciones de petróleo y carbón por aumento de las cifras de turismo y de la calidad del turismo para que dejen más recursos en Colombia, y por el otro lado dio unas instrucciones muy precisas de avanzar en una diplomacia cafetera que involucre los productos del café, los diferentes productos del café y las diferentes de las diferentes regiones de Colombia, calidades en los mercados, no solamente en los grandes mercados, sino en las pequeñas cafeterías, restaurantes, que salgamos a la calle a maletear para lograr aumentar los ingresos y llevar agroindustria y desarrollo agroindustrial del café nuevamente a Colombia. También nos ha indicado que ante el avance de la derecha en Europa con las últimas elecciones del Parlamento Europeo y la posibilidad de que se disminuyan los derechos de los migrantes, tengamos una muy fuerte defensa frontal de la defensa de los derechos de los colombianos en todas partes de Europa, como debe ser asumido por cada una de las misiones diplomáticas. Y también nos ha pedido que
mantengamos la presencia y crezcamos la presencia en todos los escenarios donde se debata el cambio climático para liderar, como lo ha hecho él en los foros internacionales, la necesidad de una conciencia internacional en la búsqueda de la sostenibilidad ya para la vida en todo el planeta. La paz es el eje central de esta gira internacional del presidente Petro. ¿Cómo entender que el presidente desde Colombia rechace lo que calificó como genocidio de parte de Israel y entregue consejos para una salida a la guerra en Ucrania? Es que acaba de firmar el gobierno colombiano precisamente una declaración multilateral de países con Estados Unidos, con Francia a bordo, en donde reclamamos una salida pacífica de reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina. La causa de la defensa de Palestina contra semejante arremetida que pone siempre y la mantiene en riesgo de vida, que ha terminado con la vida de miles y miles de palestinos, es una causa de paz. Y la salida es una salida que reconozca la existencia de los dos estados y el respeto por la comunidad internacional. Es totalmente coherente a la posición de neutralidad para que haya también una salida de reconocimiento y de respeto a los derechos de los países entre Rusia y Ucrania. Nos encontramos en Suecia, que ha sido acompañante en las negociaciones de la paz total. Usted es embajador en Francia, que también es un país que apoya la paz total. ¿Cómo se está apoyando precisamente esa política de paz total en medio de esta situación? ¿Y les dijo algo el presidente sobre eso? Naturalmente. Todos tenemos la misión permanente de mantener el apoyo del Consejo de Seguridad y quienes... Juan Camilo, dígale al embajador Prada, lo lamento, le estoy escuchando lejos por razones de señal. 8 de la mañana, 56 minutos. En su segundo día de visita en Estocolmo, el presidente Gustavo Petro solo ha publicado un trino sobre la situación de orden público en Colombia. Lo hizo apenas pocos minutos después de bajarse del avión al reaccionar a la noticia sobre la muerte de soldados heridos luego de un ataque con explosivos lanzados con drones, y volvió a cerrar cualquier posibilidad de diálogo o cese con frentes de disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco. Ese mismo presidente Petro, ante el Parlamento de Suecia, insistió en que la paz es el camino, hablando de vikingos, armaduras y espadas y metiendo nuevamente el tema del cambio climático. Petro pidió levantar la bandera de la paz durante una cena con políticos suecos. El canciller Luis Gilberto Murillo, que encabeza la reunión y quiere comunicar sus nuevos planteamientos a los embajadores luego de posicionarse hace apenas unas semanas, antes de llegar a Estocolmo dio un espaldarazo, un respaldo, un llamado firme para un cese al fuego inmediato en Oriente Medio. Y vamos a seguir trabajando por la paz, vamos a seguir trabajando por la vida en el contexto de nuestra política exterior y particularmente en la situación de Gaza y el conflicto palestino-israelí. La ministra de Educación, Aurora Vergara, cree que el paro de los maestros se resuelve invitándolos a dialogar y ese ya no parece el camino. La primera jornada de marchas de los profesores del país en FECODE, que se hicieron en todo Colombia en rechazo a las modificaciones del proyecto de reforma a la educación, provocaron una breve intervención de la jefe de cartera en la Comisión Sexta de Senado. Allí la ministra hizo un llamado al magisterio para buscar acuerdos y sacar adelante la iniciativa, pero dejando claro que para el gobierno nunca se ha contemplado la posibilidad de retirar este texto, de retirar esta reforma que sigue su curso en el Congreso. Y fue una marcha importante en términos de participación y reclamos, pero hay que prepararse porque vienen más. El día de mayor movilización para los maestros será el próximo lunes 17 de junio, cuando está prevista la gran toma por Bogotá, paralelo al último debate de esta reforma en plenaria de Senado, que de ser aprobado pasaría a conciliación con el texto votado en la Cámara de Representantes. Lo grave aquí es el reloj, porque esto debería terminar, debería surtirse antes del 20 de junio.
Tras más de 12 horas de debate, el gobierno de Javier Milei logró la aprobación de la Ley Bases en el Senado. La polémica de la Ley Bases está en que comenzó como un proyecto muy ambicioso que propone una reforma masiva con 600 artículos, pero que al momento de su aprobación se redujo a 200 luego de meses de negociaciones. Entre ellos se declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, que faculta al Ejecutivo a arrogarse poderes especiales en estas áreas, lo que para la oposición supone un virtual cierre del Congreso. Encara una desregulación masiva del Estado y una reforma en la administración pública y en diversos organismos estatales. Reintegra además el impuesto a las ganancias que grava el ingreso de quienes cobren desde 1.494.000 pesos en mano. Desde el gobierno emitieron un comunicado en el que resaltan que la aprobación de lo que denominan la reforma legislativa más ambiciosa de la Argentina es el primer paso de la recuperación de la grandeza del país. Además, aclaran que una vez votado en particular los cambios en la Cámara de Diputados, convocarán a la oposición dialoguista para concretar el demorado Pacto de Mayo que fija 10 políticas fundacionales para, según el Ejecutivo, devolverle el futuro a los argentinos. Vuelve a subir el dólar por encima de los 4.000 pesos por la apretadísima situación fiscal del gobierno, por los problemas de caja que lo tienen con un faltante de 25 billones de pesos, por la tijera del ministro de Hacienda que anda buscando por dónde le recorta 20 billones de pesos al presupuesto, por el ajuste de todas las carteras que será equivalente al 5.6% del presupuesto de inversión, por la incertidumbre del proyecto de ley que pretende erradicar el Ministerio de Hacienda para que la banca haga inversiones forzosas en la economía. Atención, los indígenas en Vera, que están en el Parque Nacional, están saliendo esta mañana a la séptima a protestar. Quiere decir, va a haber problemas de movilidad en esa zona hacia el centro en Bogotá. Valentina Lara. Néstor, son más de 50 personas, entre mujeres y niños, que salieron del campamento donde están en el Parque Nacional a bloquear la carrera séptima en el sentido